Hoy conoceremos la historia de Óscar Restrepo y Briseidi Pérez, hermanos de la congregación IPUC Vista Hermosa en los Llanos de Colombia. Una historia que nos invitará a confiar en Dios aunque la vida duela. Gracias, hermanos, por compartirnos su historia. Y a ustedes, bienvenidos. Dios les bendiga. Mi nombre es Briseidi Pérez Marroquí. Llevo 14 años en el Evangelio y por la gracia del Señor soy casada con mi esposo Óscar Restrepo. Nos conocimos yo estando en otra denominación y él sí era de la Pentecostal. Y bueno, nosotros empezamos a hablar y el Señor me reveló su palabra, su nombre, y yo ingresé a la Pentecostal. Y bueno, nos casamos hace 9 años, por la gracia del Señor. Después de haber convivido varios años de matrimonio, se enfrentaron a una separación de 5 años, en las que vivieron todo un viacrucis de soledad, de tristeza. Dejemos que ellos lo cuenten. Y fueron surgiendo situaciones que no nos comprendíamos y bueno, por miles de razones nos separamos 5 años, pero el Señor nos sostuvo, por la gracia del Señor. Yo he entendido y mi esposo también que el compromiso con Dios es un compromiso muy serio, es un compromiso que es para toda la vida y el Señor nos guardó y por la gracia del Señor hizo la obra en nosotros y puedo decir que estoy con una persona que el Señor transformó, a diferencia con el que yo me casé. Es una obra que el Señor ha hecho grande y yo creo que el consejo que yo le doy a la amada iglesia del Señor, a las esposas como mujer, es que tengamos la mirada puesta en el Señor y que nos aferremos a Dios y que no se nos salga de nuestras mentes que hicimos un compromiso con ese hombre, que debemos amar a ese hombre a pesar de todas las situaciones y tener en cuenta que Dios transforma el corazón del ser humano y que gracias al Señor pues estamos bien. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, la iglesia del Señor. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y feliz y contento a pesar de muchas cosas difíciles que son para nosotros, pero para Dios todo es posible. Entonces, como decía mi esposa, todas estas experiencias las hemos vivido, pasando momentos difíciles, pero confiando en el Señor. Siempre el Señor nos ha ayudado en todos los momentos y estoy muy contento de saber que Dios ha dado algo muy importante para mí, que ha sido el reconcilio con mi esposa después de 5 años de separado con ella. Y para mí pues antes de esto se vivieron momentos bastante complicados, pero Dios siempre estuvo ayudándonos y lo más importante es que juntos pusimos la mirada en el Señor y Él siempre estuvo ayudándonos en todas las situaciones. No es fácil pensarlo, pero confiando en el Señor todo se puede, porque Él es el que obra, Él es el que nos ayuda, Él es el que hace lo imposible y le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí con mi esposa, estamos juntos, felices, contentos de saber que Dios nos ha dado oportunidad de volver a estar juntos y de hacer la voluntad del Señor. No tenemos, por lo menos en este caso, quien nos diga cosas del mundo, porque siempre Dios nos guardó. Y el tiempo que estuve separado de mi esposa, mi testimonio era: ella es mi esposa hasta el día que yo me muera. Y entonces eso lo llevé en mi corazón.
Y entonces hoy estoy contento con el Señor de saber que nos ha dado la oportunidad de conocerlo a Él más que cuando empezamos este camino. Ya llevamos 9 años casados y hemos sido fieles a Dios y hemos estado ahí esperando en las promesas del Señor. La relación llegó a deteriorarse de tal manera que en algún momento de la vida llegaron a pensar en el divorcio. Yo pensé en el divorcio porque de pronto la actitud de él hacia mí, yo decía, yo soy una hija de Dios, yo no debo de estarle mendigando amor a él. Yo sí pensé, me quiero divorciar, pero de pronto en el pensamiento no para casarme, sino que quitarme como ese. Pero no, yo siempre leía la Biblia que donde decía que los motivos, sí, para un divorcio. Entonces yo decía, no, yo iré a hablar con el pastor algo que yo no hay motivo, ¿cierto? No hay divorcio. Entonces yo decía, no, esperar en Dios igual. Muy difícil es vivir esos momentos solo, porque uno siempre, el ser humano de uno impulsa a muchas cosas, pero el compromiso con Dios me detenía y yo siempre pues en veces le mandaba mensajes a mi esposa, en veces le enviaba versículos y buscaba la forma como de bregar a entrar, pero encontraba una puerta cerrada por completo. Y entonces muchas veces pensaba, para mí ella no era la esposa para mí. Y me acuerdo mucho de que a mí me gustaba mucho escuchar una canción, un cántico del Señor que dice que hombres de valor. Y entonces yo decía, no, yo no la voy a buscar a ella porque yo soy un hombre de valor. Y decir que hombres de valor, entonces yo decía, no, yo tengo que salir adelante porque yo soy un hombre de valor. Pero una vez orando, yo le dije al Señor, Señor, si yo soy un hombre de valor, yo tengo que estar completo. Y entonces Dios me hizo ver de que yo no estaba completo. Y el hombre de valor lleva su carga completa y la carga de los demás. Entonces ahí Dios empezó a tratar conmigo y me dijo, el hombre de valor le pone el pecho a la situación. Y entonces ahí fue donde Dios empezó a tratar conmigo, de buscarla a ella y de mirar que lo que yo era no era algo realmente como formado por Dios, sino que yo estaba construyendo mi propia vida a mi manera. Entonces empecé a dejar que Dios tratara conmigo y empecé a buscarla a ella, porque desde cuando yo me casé con ella siento el mismo amor por ella, sino que uno hay veces piensa en sus propios razonamientos y entonces pues yo decía, no, voy a esperar que ella me busque a mí. Y se pasaron casi 5 años y me tocó doblegar el orgullo y ir a buscarla. Buscarla fue muy difícil porque yo intenté entrar por muchas partes y ella me cerraba las puertas y lo intenté muchas veces, en ayunos, en oración, le llevaba regalos, le llevaba refrigerios, la llamaba y yo decía, Señor, si no es su voluntad, entonces ponga el sentir en mí de que yo no vaya más allá. Pero entonces cuando estaba orando que me quitara de mi mente, de mi corazón a ella, Él me impulsaba más a que la siguiera buscando. Hasta que por la gracia de Dios, después de un tiempo de búsqueda, empezamos a conversar y ya empezamos a
a conversar y ya empecé a sentir más suave la situación. Y a lo último ya, por la gracia de Dios, Dios puso en ella el sentir de que arregláramos las cosas y ya por la gracia de Dios estamos aquí juntos. Para mí esto es muy importante porque la verdad cuando estuvo, por lo menos hay un comité aquí en la iglesia en Vistahermosa Meta y un comité que se llama Redes de Familia y ellos estuvieron muy pendientes de nosotros, aconsejándonos, nos dieron muy buenos consejos y le pedimos a los hermanos que están pasando por situaciones difíciles en su matrimonio que pidan ayuda de la iglesia, del pastor, del comité de Red de Familia, hermanos buenos consejeros y escucharlos, porque a mí muchas veces me pasó de que yo vine pero quería que me escucharan a mí y hacer lo que yo quería. Entonces lo que nos hizo fundamentar el matrimonio de nuevo, primeramente la gracia de Dios y segundo que hicimos la voluntad del Señor y escuchamos los consejos que nos unieron de nuevo y estamos contentos, felices. Bueno, la relación de mis hijos antes con él, pues ellos han sido siempre muy respetuosos. Pero antes, por la edad y esto, de pronto él no era la persona de decir voy a tener un rol de papá, de pronto no quererlos como papá, sino como sobrellevarlos, ¿sí? Entonces hubieron de pronto roces con el más pequeño, pero los grandes sí, ellos sí como muy calmados, muy callados, miraban la situación, pero ellos callados. Y ahorita pues siempre como ellos se reunieron para decir, comentarles que pensábamos arreglar las cosas y eso, pues ya mi hija una adulta y mi hijo también y todos porque son mayores de edad, pensábamos que iba a ser más difícil, pero no, gracias al Señor ellos lo tomaron bien y contentos porque ellos saben que estamos haciendo la voluntad del Señor pero bien, gracias al Señor, y ellos nos apoyan, están contentos, gracias al Señor. De pronto lo que más me ofendía de él, que yo tomé la decisión ya de clamarle al Señor, porque cuando yo pensaba en el divorcio y pensaba en todo esto, era que yo no sentía nada por él. Entonces, lo que más acabó con eso, que más me hirió eran los desplantes de él. Él me ignoraba, yo iba por un lado, como que él se iba por otro lado y así. Entonces yo creo que eso fue lo más duro y palabras duras que me hicieron sentir mal y me herían. Entonces eso fue lo que más me hirió y lo que más ayudó a que yo dejara de sentir algo por él, dejara de pensar en él y todo eso, porque siempre fue difícil cuando él empezó a llegar, porque yo no quería porque cuando uno no siente nada por alguien que le lleve algo, eso es como... Sí, claro. Sí, pero yo decía no, yo sí le pedí al Señor que él no volviera, porque yo me sentía mal que llegara. Y entonces un día, porque yo no lo dejaba ni entrar a la casa, y un día cuando él me habló y me dijo
que él se arrepentía de todo lo que hablaba hablado de mí, lo que había dicho, lo que me decía y lo que... En ese momento yo sentí, ya llevaba mucho tiempo llevándome cosas y visitándome y todo eso, pero en ese momento que él me dijo todo eso, yo sentí que era verdad lo que me estaba diciendo. Y entonces, bueno, yo sentí que era verdad lo que él me estaba diciendo. Entonces, yo empecé ya lo dejé entrar al andén. Y ya le pasé una silla, ya se sentó. Pero sí, uno empieza a notar la diferencia. No vamos a decir que en el momento yo ya me enamoré otra vez de él, no. Porque todo fue un proceso. Y entonces, con los detalles, o sea, yo quedaba aterrada con lo que él hacía, porque él nunca... A mí una vez que me decía el pastor, bueno, usted vaya y... Eso fue recién de que él se fue de la casa. Usted vaya a la zapatería y usted le dice, con la saluda. Pero ¿cómo la saluda? Yo le dije, bien, él me dice, bien, él me saluda. Pero ¿cómo? Me decía. Yo le dije, bien, él me dice, Dios le bendiga, y yo, bien. Entonces me dice, pero no le dice, Dios le bendiga, mi amor. Yo le dije, ay, no me decía en la casa, mucho menos ahora. Entonces, esas cosas, ya él me trataba diferente, ¿sí? Una persona diferente. Y Erika me decía eso, un día que me invitó a almorzar, y cuando yo llegué había comprado unas flores y un globo. Yo quedé aterrada porque él, o sea, eso para él eso no es, eso los hombres eran cursis, o sea, algo, tenía una idea toda rara. Y cuando yo vi eso, yo dije, ay, de verdad el Señor le trajo un loco. Y yo empecé a sentir, sí, ese aprecio por él. Ya de pronto me hacía falta si no me marcaba. Y empezamos así. Sí, claro, ya uno, por lo menos en el caso mío, bueno, como ella dice que yo de pronto en algunos cambios que yo tuve, de pronto ignorarla, que ella quería que yo me acercara más a ella, que le hablara, que la saludara en todo lugar donde la encontrara. Y lo que pasa es que en mí había algo que yo quería, era que ella me buscara a mí. Y entonces yo decía, algún día ella me tiene que buscar. Y entonces de pronto uno trae esas cosas de uno, de tiempos que uno aprendió antes, pero con Dios ya es diferente. Ya tiene que reconocer muchas cosas y lograr. Y entonces para mí, pues, yo la miraba muy imposible. Y yo siempre decía, Señor, si yo me divorcio con mi esposa, no voy a soltar un nudo, sino que voy a hacer otro nudo. Prefiero enfrentar el primer nudo y no enfrentarme a dos. Y entonces ahí donde el Señor comenzó a mostrarme de que tenía que hacer algo en mí para que yo me diera de cuenta que lo que tenía era algo valioso, porque para mí ella ha sido una mujer muy especial. Bueno, cuando yo empecé a estar, o sea, Dios puso el sentir en mí de buscarla a ella, a mi esposa. Entonces empecé a sentir malestar en mi cuerpo y no sé, de pronto ya empecé a conversar con ella y empezamos los dos a conversar, y entonces yo me preocupé y ella me dijo, bueno, ¿usted por qué está acudiendo al médico? Entonces un día le dije, es que quiero tener una buena salud y por eso estoy acudiendo al médico. Y entonces pues llegamos al caso de que ya me tocó exámenes, me hicieron terapias, me hicieron radiografías, y entonces ya me descubrieron que tenía un cáncer que me estaba empezando, y entonces me preocupé bastante. Y ya cuando me dijeron que tenía un cáncer que me estaba empezando, entonces quise volver a abandonar a mi esposa.
y quise tomar la decisión de refugiarme en un lugar solo, donde nadie supiera de mí. Yo ya me voy a morir con esto, y tomé unos días de decisión de no la vuelvo a llamar, no la vuelvo a visitar. Ahora sí se acabó por completo. ¿Para qué ella quiere un hombre enfermo? Y entonces miraba que como que sí, como que no tenía razón de yo llegar enfermo y que iba ella a echarse una carga encima. Entonces, más sin embargo, yo le dije: Señor, usted es el único que me puede ayudar. Y dejé todo en manos del Señor y empecé a enfrentar la relación que estábamos volviendo a construir. Y ella inclusive me acompañó a algunos exámenes médicos a la clínica. Y entonces yo la miré que ella estaba, o sea, estaba creyéndome que sí podíamos volver a tener ese matrimonio que se había separado. Y entonces sí, ya nos descubrieron que tenía un cáncer, y la iglesia, los hermanos, el pastor han estado orando por mí, y gracias a Dios me he estado sintiendo bien. No me siento con una molestia de que tenga que estarme en una cama, no, me levanto con fuerzas, y estamos clamando al Señor que Él se glorifique en esta situación para nosotros poderle servir y testificar de todo lo que Él puede hacer. Ella para mí, ella es muy trabajadora, emprendedora, ella le queda fácil administrar un negocio. Es una mujer despierta, que no hay que decirle hay que hacer esto ni aquello, y la verdad pues estoy enamorado de mi esposa, y no me importó el tiempo que tuve que pasar, sino que lo que me interesaba en ese tiempo era: yo no quiero perder mi esposa, y por la gracia de Dios, no sé si Dios le vendó los ojos, pero confiamos que es la voluntad del Señor. Y pedimos a Dios que nos ayude aquí en adelante, y que podamos ser un hogar de bendición para nuestros hijos y para los muchos hermanos que nos alcancen a ver, y decirles que no es fácil, pero sí se puede. El consejo que yo les voy a dar a la amada Iglesia del Señor y a las personas que nos están viendo por redes sociales: que nos aferremos a la mano del Señor, que tengamos la mirada puesta en el Señor, y que nuestros hogares y nuestros hijos, que los pongamos en la mano del Señor, que con el Señor todo es posible, y que así nosotros veamos el problema grande. Dios es más grande que cualquier situación que nosotras tengamos en nuestras vidas. Dios les bendiga. Prometo yo amarte ahora y por siempre.